revelan la increíble historia de la Omega Silente y los 30 lobos que la transformaron al amanecer. Valeria, con sus apenas 22 años, se encontraba a un paso de lo desconocido. En el pequeño pueblo enclavado en la sierra, donde las voces de antaño resonaban con cada susurro del viento, la joven había heredado, sin saberlo, un legado que podría cambiar su vida para siempre. Frente a ella, el misterioso artefacto conocido como la Omega Silente parecía un eco de su propia historia. La curiosidad despertaba en su interior deseos ocultos de desafío y cambio. Pero esa misma curiosidad arrastraba consigo el peso de las expectativas familiares y el miedo a equivocarse. Mientras revisaba documentos amarillentos en la biblioteca del pueblo, Valeria se debatía entre seguir el camino seguro de su abuela en el mercado o adentrarse en los oscuros recovecos de su linaje, donde se entrelazaban secretos de los legendarios 30 lobos. Su corazón latía desbocado. ¿Vale la pena arriesgar la estabilidad de su vida por un sueño que podría ser solo una ilusión? El sudor corría por su frente, producto de la ansiedad. La fragancia de las especias de su puesto parecía distante y ajena. Aquella decisión parecía un juego de dominó, cada ficha presionando un poco más. Si elegía el camino de los 30 lobos, podría enfrentarse a un mundo hostil, a la incomprensión de quienes jamás vieron más allá de su puesto. Por el contrario, permanecer en la sombra de la tradición significaba renunciar a su propio deseo de hacer algo grande. La lucha interna la consumía, su mente acelerada la mantenía despierta por las noches, mientras las imágenes de una vida sin cambios la asfixiaban lentamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón palpitante, Valeria se enfrentó a la posibilidad de desvelar la verdad sobre su familia, una verdad que podría liberar o condenar. Secretos de generaciones aparecían ante ella en formas difusas, como espectros que la observaban desde las esquinas de su mente. La revelación de la corrupción y los sacrificios necesarios la dejaban temblando. Y cuando pensaba en ello, una voz interior cuestionaba, ¿realmente podía llevar la carga de una historia tan pesada? Valeria apretó los puños, sintiendo la rabia mezclada con la desesperación. Ante el espejo de su existencia, se sentía como un reflejo distorsionado, una simple vendedora atada a un destino que otros habían trazado por ella. La imagen de los 30 lobos apareció ante sus ojos, con sus ideales de justicia social gritando, pidiendo a gritos que la escucharan. Pero el camino estaba repleto de espinas, y personas de su entorno no la verían como una heroína, sino como una traidora, despojando la tranquilidad a la que estaba condenada. A medida que el eco de sus pensamientos se intensificaba, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Valeria sintió que el tiempo la atrapaba. La noche que se avecinaba prometía decisiones que cambiarían su vida para siempre. ¿Podría realmente ser la heredera de una lucha tan volátil? Con el pulso acelerado y la mente en llamas, dio un paso hacia el oscuro horizonte de lo desconocido, decidida a encontrar su lugar en un legado que no podía eludir. La historia había apenas comenzado. El crujido de las hojas bajo sus pies resonaba en el silencio de la noche. Valeria avanzaba por el sendero hacia la colina, donde el oscuro contorno de la Omega Silente la esperaba. La brisa soplaba fresca, como un recordatorio de que el tiempo no se detenía, mientras su mente estaba inmersa en un torbellino de pensamientos. ¿Qué significaba realmente tomar ese primer paso hacia lo desconocido? Había soñado con aventuras, pero aquí el eco de sus inseguridades resonaba con más fuerza que nunca. Un giro de su muñeca hizo tintinear un pequeño amuleto que había encontrado entre los objetos de su familia. Era un símbolo olvidado, que según las viejas historias, representaba la conexión con los 30 lobos. Mientras lo sostenía, se preguntaba si ese objeto sería su guía o una simple trampa del destino.
Valeria se dio cuenta de que no solo buscaba responder a preguntas sobre su linaje, sino que también ansiaba descubrir su propia identidad en un mundo que, hasta ahora, había definido por ella. Se detuvo en la cima de la colina, con una vista del pueblo que parecía dormitar bajo el manto estrellado. El crujir de la madera del viejo baluarte a su espalda la llevó a recordar las palabras de su abuela. A veces, el destino se trata de elegir qué camino tomar, pero siempre es uno que debes recorrer sola. Esa idea, aunque reconfortante, pesaba en su corazón. ¿Era capaz de soportar la soledad que vendría con elegir su camino? El aire de la madrugada trajo consigo una revelación. No se trataba de renunciar a la tradición familiar, ni de venganza contra las sombras del pasado. Era una cuestión de bisagra personal, una ruptura con las expectativas que le habían sido impuestas. Con cada respiración más profunda, Valeria sintió que se liberaba de las cadenas de la duda, eligiendo enfrentar la verdad sobre lo que significaba ser parte de los 30 lobos. La determinación empezó a llenar sus venas. Un nuevo mantra se formó en su mente. Soy más que lo que otros han dictado. Soy una luchadora y una creadora de mi destino. Con ese potente empoderamiento, encendió la luz que llevaba dentro, una luz que había estado apagada por demasiado tiempo. Era hora de asumir la responsabilidad no solo de su legado, sino de su futuro. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el horizonte, Valeria vislumbró la oportunidad de revelarse como la mujer que siempre había querido ser. Pero aún existían desafíos inminentes. Un eco profundo de advertencia resonaba en su mente. Los lobos no eran solo figuras mitológicas, sino un grupo con convicciones firmes que no necesariamente le brindarían la aceptación que tanto anhelaba. Resuelta a actuar, un plan comenzó a formarse en su interior. El siguiente paso consistía en buscar conocimiento sobre las enseñanzas del grupo y tal vez encontrar una manera de unirse a su causa. En ese momento, decidió que la búsqueda de la verdad no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a las adversidades con coraje. Sin embargo, una sombra del pasado amenazaba su compromiso. Un desconocido había comenzado a merodear por el pueblo, alguien que parecía interesado en el legado de la Omega Silente. Su curiosidad llevó un escalofrío por la espalda de Valeria. ¿Estaría ella a punto de convertirse en el objetivo de una lucha aún mayor? Las decisiones que debería tomar pronto no solo afectarían su vida, sino la de aquellos que la rodeaban. Con tensión palpable en el aire, el destino de Valeria comenzó a entrelazarse con antiguas presencias. La lucha por su identidad apenas estaba en su comienzo. Cada revelación la empujaba más cerca de un desenlace inevitable. Mientras miraba de nuevo hacia el amanecer, comprendió que pronto llegaría el momento de enfrentar al desconocido que amenazaba su nuevo camino. Valeria se adentró en el corazón del pueblo, la luz del amanecer resaltando los contrastes de un entorno familiar que comenzaba a cobrar vida. La adrenalina pululaba en su interior, impulsándola hacia un futuro incierto y cada vez más relevante para su identidad. Sabía que el primer paso hacia su transformación era confrontar a aquel desconocido que había despertado su inquietud. La búsqueda de la verdad no se limitaría al conocimiento sobre los 30 lobos, era un viaje hacia el interior, un cuestionamiento profundo sobre quién era realmente. Las calles, aunque familiares, parecían distintas a su visión renovada. Observó a los vecinos sumidos en sus rutinas, ajenos a lo que estaba a punto de experimentar. No podía permitirse caer en el mismo ciclo que tanto había criticado, el de vivir bajo las expectativas ajenas. En ese momento, la voz de su abuela resonó en su mente. Lo que importa es lo que tú elijas ser. Esa elección era suya y solo suya. Determinar su próximo paso requería más que simple resolución, requería estrategia. Por lo tanto, ideó un plan. Primero, reuniría información sobre el desconocido. Valeria tenía que entender su intención antes de dar cualquier paso en falso. Se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar que siempre había considerado un refugio de conocimiento. Al introducirse en el ambiente polvoriento y silencioso, sintió que la calma la envolvía. Mientras repasaba viejas crónicas y relatos de los 30 lobos, descubrió historias que la inspiraban y otras que la hacían vacilar. Cada página le recordaba que esos hombres y mujeres habían lidiado con sus propios demonios. Muchos conocían la lucha interna entre el deber y la libertad. Comenzó a vislumbrar paralelismos con su propia vida. Necesitaba esa conexión.
Pues en el fondo, el miedo era su mayor enemigo, un eco de los miedos ajenos que habían alentado sus dudas. En un rincón olvidado de la biblioteca, encontró un diario desgastado que narraba la historia de un antiguo miembro de los 30 lobos. Al leer sobre sus retos y logros, se dio cuenta de que todos llevaban una carga similar, aunque bajo diferentes circunstancias. Esa revelación la empoderó. No estaba sola. Cada elección valía la pena cuando se trataba de redefinir su futuro. La luz de la tarde comenzó a filtrarse a través de las ventanas, y Valeria sentía que cada palabra le llenaba de coraje. Sin embargo, la inquietud regresó a su mente cuando recordó al desconocido. ¿Qué sabía él realmente sobre lo que escondía su legado? Comprendió que debía buscarlo antes de que lo encontrara ella. Con ese nuevo impulso, salpicó un par de ideas sobre cómo abordarlo. Tal vez no necesitaba confrontarlo directamente, sino primero indagar sobre su presencia a través de aquellos que lo conocían. Así, el siguiente paso en su camino se esbozó ante ella. Valeria decidió asistir a una reunión de los 30 lobos que se llevaría a cabo esa misma noche. Se convertiría en su infiltrada, observando, aprendiendo y evaluando si realmente quería unirse a ellos. Entendía que el conocimiento era poder y que la confianza se ganaba paso a paso. Con cada decisión, el peso de su legado se sentía como una mezcla de carga y fuerza. Comprendía que su lucha era tanto externa como interna, un proceso que la transfiguraría. Mientras salía de la biblioteca, el sol se ocultaba en el horizonte, recordándole que cada día representaba una nueva oportunidad para crear un futuro diferente. Sin embargo, una sombra pasó junto a ella mientras abandonaba el edificio. Un escalofrío en su espina dorsal la llevó a girar, y allí lo vio, el desconocido, observándola desde la esquina. El corazón de Valeria se aceleró. El momento de la verdad había llegado, y la próxima elección podría definir su vida de manera irrevocable. ¿Se atrevería a acercarse o permitiría que el miedo la trajera de nuevo hacia la oscuridad? Valeria sintió que el aire se volvía espeso a medida que la figura del desconocido se acercaba. Su mente giraba en una espiral de pensamientos contradictorios, el deseo de descubrir la verdad y el miedo a ser atrapada en una red de secretos. Cada paso que daba hacia él parecía un acto de valentía y al mismo tiempo de locura. ¿Qué posible conexión podía tener con su historia? Deteniéndose a unos metros, el silencio entre ellos se tornó palpable. Observó su rostro. Había una calma inquietante en sus ojos. Valeria recordó las historias que había leído sobre los 30 lobos, sobre decisiones críticas en momentos de tensión. Era el instante que delimitaba el antes y el después, y debía tomar una decisión. Un impulso desenfrenado la llevó a romper el silencio. ¿Tú eres el que buscan los 30 lobos? Preguntó, intentando mantener su voz firme, a pesar de que su interior ardía con incertidumbre. Él asintió, pero en lugar de responder inmediatamente, la estudió con atención. Su mirada la desnudaba. Valeria sintió que su pasado, sus miedos y vacilaciones flotaban ante su conciencia. «No soy quien pensabas que soy», dijo finalmente con un tono calmado, «pero estoy aquí por razones similares a las tuyas». Las palabras resonaron en su mente como un eco. Había algo intrigante en la manera en que se expresaba, como si intentaba desviar la atención de sí mismo hacia ella. Pero el instinto de Valeria le decía que había más en esa conversación. «¿Y cuáles son esas razones?», preguntó, cada sílaba impregnada de desafío. Él sonrió, una mezcla de comprensión y complicidad. «Buscas respuestas, y yo busco redención. Pero antes de continuar, necesitas saber que el camino que estás a punto de explorar no es fácil. Así como los 30 lobos enfrentaron sus propios demonios, tú también tendrás los tuyos». El comentario la hizo dudar. La idea de enfrentar su propia oscuridad la aterrorizaba, pero también la cautivaba. «¿Y qué me garantiza que esto no es una trampa?», desafió Valeria, sintiendo cómo el valor comenzaba a diluirse. «Nada», respondió sin titubear, «solo tu instinto y el impulso de querer descubrir quién eres realmente». Con esas palabras, Valeria sintió que el peso de su legado se tensaba a su alrededor. La decisión que debía tomar era más que un simple acercamiento al desconocido, era un paso hacia su autoconocimiento. La lucha no solo pasaba por la búsqueda externa, sino por cómo iba a enfrentar la turbulencia dentro de ella. Sin embargo, la revelación de que podría haber un propósito oculto en esta conexión la hizo vacilar.
¿Debería confiar en él o su acercamiento era una manipulación más de su destino? Antes de que pudiera procesar la urgencia de su decisión, él le ofreció una alternativa. Ven a la reunión esta noche, conocerás las verdades que no puedes evitar y las puertas que deben abrirse. Pero ten cuidado, porque una vez que entres en el mundo de los 30 lobos, no podrás regresar a la seguridad de tu ignorancia. Las palabras flotaron en el aire, energéticas y llenas de posibilidades. La hora estaba cerca y su tiempo de reflexionar se desvanecía. Valerna sintió el ropaje de su antiguo yo comenzando a desgastarse, pero el temor permanecía. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que podía encontrar? La chispa de su curiosidad la empujaba hacia adelante, y esa noche su vida podría cambiar para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si tenía la fuerza suficiente para abrazar la verdad, y lo más importante, si podía enfrentarse a los ecos de su propia oscuridad. De pronto, la sombra del desconocido parecía proyectarse más allá de ellos, y con cada latido, Valeria comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta principal seguía en el aire. ¿Sería capaz de romper las cadenas del pasado que la mantenían cautiva? A medida que las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, el destino aguardaba ansioso. Valeria se quedó inmóvil, su mente divagando entre la curiosidad y el miedo, sopesando sus opciones. Algo en el tono del desconocido resonaba profundamente en ella, una especie de eco de sus propias luchas internas. La idea de una reunión con personas que habían enfrentado sus peores demonios le resultaba tanto fascinante como aterradora. Se preguntó con urgencia si tenía la fuerza necesaria para enfrentar la verdad que podría salir a la luz. La imagen de los 30 lobos comenzó a formarse en su mente, como un grupo de guerreros en busca de redención, cada uno luchando con sus propios fantasmas. Decidió avanzar. Si tenía que descubrir quién era, debía empezar por enfrentar aquello que desconfiaba. Se giró hacia el desconocido y con una voz más firme de lo que se sentía, preguntó: ¿A qué hora es la reunión? Una sonrisa breve asomó en su rostro, como si ella hubiese resuelto un acertijo. A las 11, pero recuerda, no habrá vuelta atrás. La reaseguración provino de un lugar más profundo que su voz. Era un desafío que Valeria sentía en su piel. Mientras él giraba para alejarse, ella se encontró atrapada en sus pensamientos. La posibilidad de formar parte de algo más grande que ella intrigaba y asustaba. Con cada paso que daba, se acercaba a la oportunidad de desprenderse de la vida que había llevado hasta entonces. Al llegar a su casa, Valeria se miró en el espejo. Su reflejo era un contenedor de inseguridades. Comenzó a cuestionarse, con creciente claridad, sobre las decisiones que la llevaron hasta allí, sus fracasos, sus sueños perdidos en el pasado, su incapacidad para romper con la rutina que la mantenía prisionera de sí misma. Con la determinación creciendo en su pecho, hizo una lista de las mismas preguntas que el desconocido le había planteado. Quería conocer la verdad sobre ella, deseaba enfrentarse a las sombras que habían ensombrecido su vida. Ahora, a solas en el silencio de su habitación, se sumergió en una reflexión profunda. Su mente se llenó de recuerdos, imágenes de momentos en los que había tenido la oportunidad de ser mucho más de lo que había permitido ser. Se acordó de sus pasiones olvidadas, de la fotografía que siempre quiso practicarse. Un nuevo anhelo mariposeo, y si en esta búsqueda no solo descubría su historia, sino que también reavivaba su talento. A medida que la noche avanzaba, comenzó a perfilar la idea de ser parte de los 30 lobos. Tal vez allí podría encontrar personas que no solo la apoyaran, sino que también la retaran a crecer. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas, Valeria se comprometió no solo a asistir a la reunión, sino a liberarse de las limitaciones que ella misma había impuesto. Cuando la oscuridad se convirtió en luz del amanecer, se sintió diferente, como si un velo se hubiera levantado. Ella estaba lista. La idea de lo que podría aprender la entusiasmaba. Mientras se vestía para la reunión, sintió que un impulso luminoso comenzaba a brotar de su interior. Era hora de dejar de ser una observadora pasiva de su vida. Con determinación, tomó su cámara, un símbolo de sus sueños olvidados, y decidió llevarla.
No sabía exactamente cómo, pero intuyó que debía estar preparada para capturar no solo imágenes, sino también momentos de revelación personal. En el último instante antes de salir por la puerta, el eco del desconocido resonó en su mente. No podrás regresar a la seguridad de tu ignorancia. Con una respiración profunda, se aventuró hacia lo desconocido, consciente de que la búsqueda de respuestas podía ser mucho más complicada de lo que había anticipado. Las preguntas giraban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. ¿Qué secretos desenmascararía? ¿Qué partes de sí misma descubriría en el proceso? El viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba aún por desvelarse. Al cerrar la puerta tras de sí, Valeria sintió que su mundo giraba, pero también que cada paso la acercaba más al propósito que había estado esperando. La luz suave del amanecer se filtraba entre las hojas de los árboles mientras Valeria caminaba hacia el lugar de la reunión. Con cada zancada, sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos, una mezcla de expectación y ansiedad que parecía acompañarla a modo de banda sonora. La cámara colgando de su cuello se convertía en un recordatorio tangible de su intención de capturar no solo la realidad externa, sino también las revelaciones que estaban por venir. Se preguntó qué tipo de personas formaban parte de los 30 lobos. La idea de enfrentarse a otros que, como ella, cargaban historias de lucha personal le daba tanto miedo como inspiración. Al llegar al lugar indicado, un antiguo edificio que había visto mejores días parpadeó y tomó una respiración profunda. Era el momento de enfrentarse a sus propios fantasmas. Al cruzar el umbral, la sala estaba llena de una energía palpable. Las voces se mezclaban, creando un murmullo de expectativa. Valeria observó a su alrededor, absorbiendo las facciones de otros rostros marcados por la experiencia. Sentía que, a pesar de las diferencias, todos compartían un hilo conector, la búsqueda de redención. Este lugar podría ser una segunda oportunidad. Se sentó en un rincón, sintiéndose al mismo tiempo expectante y vulnerable. A medida que el facilitador de la reunión se presentó, Valeria se dio cuenta de que la dinámica sería de apertura total. Ella debería compartir su propia historia, su verdad. No estaba dispuesta a engañarse a sí misma. La ansiedad se transformó en resolución. Llegó su turno y a medida que comenzaba a hablar, las palabras fluyeron con sorprendente claridad. Describió sus luchas, su incapacidad para permitir que sus sueños florecieran. El silencio de la sala se tornó en un espejo que reflejaba no solo su dolor, sino también el de otros. Había algo liberador en aquella vulnerabilidad compartida. «No tengo la cámara que necesito para salir de este agujero», confesó, «pero hoy traigo esta, un símbolo de lo que solía ser y de lo que puedo volver a ser». Al pronunciar esas palabras, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La reunión avanzó y cada intervención era como una pincelada en un lienzo más grande, un mosaico de historias de lucha y resiliencia. Valeria se dio cuenta de que cada participante era un lobo en su propia búsqueda de transformación. La vulnerabilidad era una faceta compartida, un sonido de cómo cada uno había enfrentado su oscuridad. Se sintió empoderada por el espacio seguro en el que se encontraba, pero también comenzaba a visualizar las acciones que tenía que tomar. ¿Estaba dispuesta a dejar atrás lo que le impedía avanzar? Esa pregunta surgió de nuevo, más insistente, mientras diversos relatos la desnudaban ante sí misma, enfrentándola con decisiones que había dejado en el limbo. Al final de la reunión, el facilitador les propuso un ejercicio. Cada uno debía apuntar un objetivo personal a trabajar en el transcurso de la próxima semana, algo que les retara a salir de sus zonas de confort. Valeria sintió un torrente de adrenalina. Sabía que debía elegir algo que la confrontara de inmediato. Con la cámara a su lado, decidió que empezaría a documentar su vida nuevamente. Cada día un nuevo desafío, cada foto un testimonio de su camino hacia la redención. Conforme salía del edificio, una sensación de posibilidad inundaba su ser. Había iniciado un camino, pero ¿qué sucedería cuando los muros de su zona de confort comenzaran a temblar? Una risa nerviosa se escapó de sus labios. El verdadero reto estaba comenzando. En su mente, las preguntas se delineaban con más claridad. ¿Sería capaz de confrontar no solo sus miedos, sino también la resistencia interna que había mantenido su vida estancada?
Era hora de descubrirlo. El eco de la reunión aún resonaba en su mente y sabía que lo que había comenzado era solo la punta del iceberg. Con determinación renovada, dio un paso hacia la incertidumbre, su cámara lista para capturar cada momento de su transformación. Una sensación de inminente revelación le invadió. ¿Qué más podría descubrir sobre sí misma en este camino? La incertidumbre era electrizante. El viaje apenas comenzaba. La primera mañana del desafío era un campo de guerra interno. Valeria se sentó frente a su escritorio, la cámara reposando sobre una pila de cuadernos. La luz del día apenas se asomaba y cada rayo parecía burlarse de su indecisión. La idea de documentar su vida a través de fotografías la aterraba. Lo que realmente temía era enfrentar su propia visión del mundo. ¿Realmente podría capturar lo que la movía? Búsquedas en su interior le revelaron que había un vacío al que temía asomarse. Se preguntó si todas esas historias compartidas realmente resonarían en su interior o si terminarían siendo solo murmullos lejanos. Con un suspiro profundo tomó la cámara. La tensión en su pecho no se disipaba, pero decidió que cada fotografía tendría que ser un acto valiente de revelación personal. Afuera, la ciudad empezaba a cobrar vida. Valeria se aventuró a caminar, con la clara intención de capturar momentos genuinos de su entorno. Cada paso la llevaba más allá de la burbuja de inseguridad que había creado a su alrededor. Las calles parecían ofrecerle un nuevo lenguaje con el cual expresarse. Cada edificio, cada rostro era un capítulo por descubrir. Su mente divagaba entre pensamientos y preguntas. ¿Por qué le costaba tanto decidir qué capturar? Finalmente, notó a un anciano leyendo un libro en un banco del parque. Su rostro, surcado por líneas de sabiduría, parecía llevar consigo toda una vida de conocimientos. Valeria sintió que ese hombre podía contarle historias enteras con solo mirarlo. Agachándose un poco, se preparó para tomar la primera fotografía de su proyecto. Al ver la imagen en la pantalla de la cámara, la sensación de logro fue como un estallido de luz. Había logrado capturar no solo un momento, sino una esencia. ¿Era eso lo que se sentía al atreverse a ser vulnerable? Sin embargo, otra pregunta inquietante la asaltó. ¿Sería capaz de ir más allá de lo superficial y adentrarse en sus propios miedos? Cada día anterior a su reencuentro con los 30 lobos se volvió un reto, una oportunidad de sacudirse el polvo que la había mantenido estancada. A medida que su colección de fotos crecía, también lo hacía su deseo de profundizar en su historia. Grababa cada impresión, cada discusión interna sobre sí misma. La cámara no solo documentaba el mundo exterior, sino que se convertía en un espejo de todas las batallas que luchaba en silencio. El fin de la semana se acercaba y ya había acumulado una serie de imágenes que resonaban en el fondo de su ser. Sin embargo, otra vez el miedo la contuvo, en un silencio inquieto. De alguna manera, sabía que tenía que enfrentar el espejo de la verdad. Era hora de compartir su trabajo y sus experiencias. La idea de mostrar su colección a los demás era emocionante, pero aterradora. ¿Qué pensarían? ¿La aceptarían? Valeria decidió que debía incluir en su presentación no solo las fotografías, sino también las emociones que cada una despertaba en ella. Al final, esto no era simplemente un reto fotográfico, era su viaje hacia la aceptación y el amor propio. Todo lo que había revelado a través de su lente, cada imagen, cada experiencia, mostraba sus luchas, sus alegrías y el camino que aún le faltaba por recorrer. Con cada clic que hacía, se acercaba más a ser la mujer que anhelaba ser. Este nuevo enfoque hacia sus miedos le había revelado algo valioso sobre sí misma. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un golpe certero de valentía. El día de su presentación llegó. Y mientras se dirigía al encuentro, sentía que su corazón golpeaba con fuerza. Era evidente que este paso era necesario, pero la voz de la duda aún la acosaba. La incertidumbre se mezclaba con una nueva resolución mientras se introducía nuevamente en la sala que había visitado una semana atrás. Frente a su audiencia, lo que había comenzado como un acto de desafío se convertiría en una declaración irrevocable de quién era. Solo un acto la separaba de su verdadera transformación, compartir su historia, sus imágenes, su vulnerabilidad. Con la cámara en mano y la responsabilidad de ser auténtica, se preparó para lo que estaba por venir.
Este instante, este compromiso, marcaría un nuevo capítulo en su vida. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse a las reacciones de los demás? Las luces empezaron a centellear y la sala se llenó de un silencio expectante que hizo eco de lo que se avecinaba. ¿Qué descubriría al exponer su alma más allá de la lente? Valeria respiró hondo, sintiendo cómo el aire cargado de expectación le llenaba los pulmones. Los murmullos cesaron y todas las miradas convergieron en ella. La sala, iluminada intensamente, se tornó en un espacio de vulnerabilidad acogedora, pero también desalentadora. Estaba a punto de desnudarse emocionalmente frente a desconocidos, un acto que la impulsaba hacia la madurez, pero que también la llenaba de temor. Cuando finalmente tomó la palabra, sus piernas temblaron ligeramente, tropezando con cada sílaba. Pero había una verdad palpitante en su interior que necesitaba fluir. A medida que relataba las historias detrás de cada fotografía, las emociones crudas que había experimentado, las lecciones que la cámara le había enseñado, algo en su voz se transformó. Los nervios comenzaron a disiparse, permitiendo que su autenticidad brillara. Cada imagen que mostraba contaba un relato que iba más allá de la mera estética. La risa de una madre cuidando a su hijo, el amor silente de un abrazo entre amigos, la soledad que resonaba en el rostro del anciano. Con cada presentación, sentía que las palabras danzaban en su interior, creando un eco de confianza que se propagaba a través de la sala. Su vulnerabilidad se volvió un lazo, un hilo de conexión entre su historia y las almas de su audiencia. Poco a poco, se dio cuenta de que sus miedos no estaban escritos en la cara de los demás. En cambio, las reacciones eran de empatía, comprensión y quizás incluso una rémora de sus propios dilemas. A través de sus ojos, vio el reflejo de sus luchas personales. Al concluir su presentación, un aplauso resonante la envolvió. No era solo un aplauso por las fotografías, era un reconocimiento a su valentía, a la fortaleza que había descubierto en su vulnerabilidad. Sin embargo, mientras la euforia del aplauso se deslizaba sobre ella, una sombra de inquietud volvió a asomarse. Valeria sabía que la verdadera batalla aún no había llegado. Exponer su alma a un grupo de personas era solo el primer paso. Tenía que encontrar la manera de lidiar con su propia autoexigencia, el deseo de ser perfecta en un mundo donde la autenticidad a menudo se percibe como debilidad. Después de la presentación, la sala se dispersó lentamente. Ella se quedó un momento empacando su cámara, sus pensamientos lacerados por el eco del aprendizaje que aún tenía por delante. Comprendió que había compartido mucho más que fotografías, había entregado una porción de su alma, y aunque había sido liberador, el sentimiento de vulnerabilidad la asaltaba de nuevo. Una mujer se le acercó, ojos brillantes y llenos de admiración. «Gracias por compartir tu historia», le dijo. «Has inspirado en mí el valor para mirar dentro». Esa simple frase palpitó en su interior, erosionando el temor que residía en su pecho. Quizás había un propósito más grande en su viaje. Quizás podría ayudar a otros a explorar sus propios miedos. Pero, ¿cómo podría ser ese agente del cambio sin ser consumida por las dudas que aún la acechaban? Mientras se alejaba, determinó que debía desafiarse a sí misma nuevamente. Quería profundizar en la historia que había comenzado, no solo en sus proyectos fotográficos, sino en la narrativa más amplia de su vida. Sin embargo, había algo más que la inquietaba, una figura del pasado que no había dejado de acecharla, su éxito. Un hombre que había sido tanto su amante como su crítico más severo. La pregunta que ahora le devoraba era, ¿qué impacto tendría su reencuentro en su nuevo estado de vulnerabilidad? Las luces de la ciudad empezaron a encenderse, y con cada paso que daba, Valeria comprendía que su viaje apenas había comenzado. La transformación no solo requería valentía en su presentación, sino también en las decisiones que tomarían su vida cotidiana. ¿Estaba lista para enfrentarse a lo que su pasado aún le guardaba? La respuesta parecía acercarse, pero la neblina de incertidumbre aún la mantenía despierta. El eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Te atreverás a volver a abrir ese capítulo? Valeria se despertó esa mañana con el corazón acelerado y una punzada de ansiedad que se agarraba firmemente a su pecho. El eco de la presentación aún resonaba en su mente, pero lo que ahora la preocupaba era la idea de cruzarse nuevamente con Ángel. Le había dado su número en un tono optimista, esperando que él respondiera con la misma efusividad. Sin embargo, el temor a una conversación llena de la carga emocional de su pasado la mantenía alejada del teléfono. Durante los días siguientes, trabajó en su proyecto fotográfico, pero la cámara que antes parecía su confidente comenzó a cobrar un carácter opresivo.
Las calles que una vez habían inspirado su arte, ahora solamente le mostraban la falta de dirección en la que se encontraba. La superación personal que había sentido tras su exposición se desvanecía lentamente bajo la sombra de sus inseguridades. La necesidad de volver a confrontar su historia se intensificaba, pero su voluntad estaba a punto de quebrarse. Ese día, mientras paseaba por un parque cercado de árboles, decidió que debía intentar normalmente. En lugar de temerle a su pasado, iba a abrazarlo. Pasó el día reflexionando sobre todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. La fotografía se había convertido en su herramienta de expresión, pero también de autoevaluación. En cada clic del obturador capturaba una versión de sí misma, una imagen fragmentada de lo que podría llegar a ser. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no se trataba solo de cómo los demás la veían, sino de cómo ella se veía a sí misma. Al llegar a casa, sintió una nueva determinación. Tomó el teléfono y, a pesar de los nervios, marcó el número de Ángel. La espera fue interminable, cada segundo parecía eternizarse. Finalmente, escuchó su voz al otro lado de la línea. Aquel tono que una vez había llenado su vida de turbulencias, ahora parecía ser un eco de una era cerrada. La conversación fluyó como un río que arrastra todo a su paso. Hablaron de recuerdos y sueños perdidos, de las lecciones aprendidas y de la insensatez de la juventud. Lo que comenzó como un intercambio vacilante se transformó rápidamente en una reflexión profunda sobre sus vidas. Valeria sintió cómo sus muros empezaban a desmoronarse mientras hablaban. Cada risa, cada nota de nostalgia desnudaba un poco más su vulnerabilidad. Durante ese intercambio, Valeria comprendió que Ángel había sido un reflejo de sus propias luchas y que su deseo de ser vista como perfecta había coexistido con su necesidad de conexión genuina. Al finalizar la llamada, sintió un peso levantado. La charla había sido difícil pero liberadora. Estructuró en su mente cómo iba a plantear los siguientes pasos en su vida, cómo quería que su arte reflejase no solo su exterior, sino también su interior. Estaba lista para continuar su travesía de autodescubrimiento, explorando la relación entre sus imágenes y su identidad y creando verdaderas historias a partir de su dolor y su progreso. Sin embargo, al colgar, una sensación agridulce la asaltó. Había accedido a abrir la puerta del pasado, pero también sabía que cada decisión estaba ligada a un nuevo dilema. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que eso significaba? La vida, una vez más, le presentaba un nuevo desafío, y la incertidumbre se colaba humildemente entre las rendijas de su mente. Preparada para lo inesperado, Valeria se sumió en sus pensamientos. Cuando su teléfono vibró de nuevo, la intriga la llevó a abrir el mensaje. Una imagen de una de las viejas fotografías que había compartido, acompañada de un texto enigmático. Esto solo es el comienzo. ¿Te interesa explorar más? La emoción y el temor chocaron en su interior. ¿Quién había enviado la imagen? La curiosidad la invadió y la llevó a preguntarse qué nuevos misterios podía develar esta jornada. El camino que había decidido emprender se volvía cada vez más intrincado. ¿Qué sorpresas le esperaban? Valeria se despertó esa mañana con una sensación renovada que poco a poco comenzaba a desplazar los ecos del miedo que la habían acompañado. La ligazón que había sentido con su propio ser durante la presentación seguía vibrando en su interior. Había revelado parte de su alma. Había sido vulnerable, y eso la había liberado de una carga que había llevado mucho tiempo. Ahora finalmente, como heredera de la Omega Silente, comprendía que su legado no era un peso que la oprimía, sino una oportunidad para reinventarse. Pasó la mano por encima de sus fotografías expuestas en la mesa, cada imagen un símbolo de su valentía, sus luchas y su deseo incesante de encontrarse a sí misma. Con un profundo aliento, se sentó frente a su escritorio, ahora transformado en un espacio creativo en lugar de una trinchera de inseguridades. Tenía planes. Había decidido que su misión sería contar su propia historia a través de su arte, honrando los aspectos de su tradición familiar y también aquellos que ella había decidido abrazar. A lo largo de la semana, Valeria había documentado sus experiencias. Cada fotografía reflejaba una parte de su viaje, su visión del pasado, su lucha por
por el presente y la esperanza que iluminaba su futuro. Tenía una idea clara: quería organizar una exposición. No sería solo una exhibición de fotos, sería un testimonio abierto de su proceso de sanación, de su conexión con los 30 lobos y de cómo cada uno de ellos, al igual que ella, había buscado redimirse en su propia vida. Mientras las ideas se formaban en su mente, un mensaje inesperado llegó a su celular. Era de Ángel, recordándole que había prometido encontrarse después de aquel primer contacto. Ella sintió un retumbar en su pecho. Había sanado, pero no estaba completamente lista para revivir capítulos de su vida que podía volver a desgarrarla. Sin embargo, sabía que esto también era parte de su crecimiento. El día del encuentro llegó y Valeria se sintió excitada pero intranquila. Durante su conversación, él la miró con atención, como si cada palabra que cruzara sus labios importara. Mientras hablaban de sus nuevos caminos, Valeria se dio cuenta de que podía compartir su viaje sin temor. Al final de la tarde, las risas y las historias se transformaron en un intercambio de promesas de crecimiento mutuo. Quiero que seas parte de ello, quiero que veas mis fotos, y no solo a través de mis ojos, sino que también tú puedas contarme tus historias a través de ellas, le dijo, sintiendo que el contacto que una vez había sido doloroso se convertía ahora en un lazo significativo. Ángel sonrió, asentía, y ella supo que estaban en el camino correcto, carentes ya de resentimientos y lleno de expectativas. Días después, el día de su primera exposición llegó. Todo el pueblo se congregó en la antigua biblioteca donde su historia comenzó. Las velas ardían, iluminando el espacio lleno de imágenes que capturaban momentos crudos y auténticos de su vida. Al caminar entre los asistentes, sentía su energía vibrante, y en cada conversación que surgía, encontró reconocimiento y agradecimiento. Por su valentía, Valeria había creado un espacio donde personas ajenas a su historia podían conectar con sus demonios y sus esperanzas. La exposición concluyó en medio de aplausos sinceros. Valeria, con lágrimas en los ojos, sintió una calidez abrasadora en su pecho. Había alcanzado un logro personal significativo. Se había convertido en la narradora de su historia, a través del arte y la vulnerabilidad, lo que ya no era solo su carga familiar, sino su propio legado. Con cada beso de gratitud que recibió durante la noche, comprendió que el verdadero reconocimiento no provenía de su pasado, sino de la autenticidad que había cultivado en el presente. Ahí, rodeada de personas que la apoyaban, Valeria se dio cuenta de su transformación. De una joven atormentada por la duda a una mujer empoderada, lista para enfrentar cualquier desafío futuro. Al finalizar el evento, un profundo sentido de satisfacción la envolvió. Los ecos de sus inseguridades habían sido reemplazados por la confianza que se había forjado en cada elección. Un nuevo comienzo aguardaba en el horizonte. Era hora de explorar sus pasiones olvidadas, crear y vivir con propósito. Con una sonrisa en su rostro y la cámara en la mano, Valeria se sintió lista para capturar no solo el mundo a su alrededor, sino también cada paso de su nuevo camino. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a nuestro crecimiento. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar esta comunidad.